trabajo en el hospital de clínica, chofer de ambulancia, hace 37 años que estoy. Tengo 2 hijas, Melissa, ahora está en la facultad, estamos luchando para salir adelante. Marzo, ahí me detectaron y a partir de ahí ya empecé mi tratamiento. Y nos llegó mucho. Y empezamos a economizar. En el primer día, hasta yo ya decidí de no irme más a la facultad para que papá no tenga más, para que no gaste mucho. Y cualquier cosa buscamos para sacar plata, para que él se pueda ir, para que no le falte esos días. Solventar el cáncer que padece Pedro se convirtió en una verdadera batalla para esta familia oriunda de Quindú. Y estamos haciendo, por ejemplo, polladas así, pasteles y todo. Y nos está colaborando un poco los vecinos, todo eso. Pero no sabemos hasta cuándo también porque cansativo es. Si bien en el hospital de clínicas los profesionales hacen todo lo posible, la falta de equipos para estudios sumados a los medicamentos se convirtió en un problema para los pacientes. Donde el problema es lo que se hace afuera. Eso ya tengo que costear todo ya de mi bolsillo. Yo gasté más de 30 millones ya acá en el hospital. Pedro terminó vendiendo todo lo que tenía para costear el tratamiento de su enfermedad. Tenía inclusive un autito para movernos. Vendí todo eso. Ya vendí la computadora de mi hija que le compré antes, hace 4 años. Y ahora tuve que hacer un préstamo y mandé hipotecar la casa. Además de padecer esta terrible enfermedad, lo más difícil para un paciente es la parte económica. Vos sabés bien que llegar al hospital te vas a curar sin tener plata. Hoy en día, pues, si vos no tenés plata, como yo, por ejemplo, que tengo una enfermedad caro, ¿quién te va a cubrir esos aparatos, medicamentos, si no tenés plata? Atravesar por esta enfermedad es una verdadera incertidumbre que todo el tiempo genera miedo. El miedo, por ejemplo, los miedos que tuve ya más o menos ahora ya superé. De morir, eso y dejar a mi familia así. Y si yo me voy, ¿qué vas? El tratamiento no puede esperar y como sea debe conseguir dinero para los estudios y el tratamiento que se realiza cada 15 días. Entonces yo ahora me tengo que ir, me tengo que ver, trabajar, cómo voy a conseguir esos 1.300.000, porque yo dentro de 15 tengo que volver, yo tengo que tener todo mi medicamento. Y eso es mucha plata. A Pedro le quedan algunas sesiones para terminar su quimioterapia y la familia espera con ansias verlo recuperado pronto. Y no vemos, que no vemos la hora que termine, que esté bien, que vuelva a ser mi papá de antes. Yo soy vendedora de sábana, colcha y eso. Yo fabrico y yo vendo. Yo tengo lupus, tengo fibromialgia y tengo artritis reumatoideo. Seguí mi tratamiento en Argentina y él era mi sotén. Después un día me dice, empezó un dolor, llevó 1 año así. Después apareció un día y me dijo, ya no aguanto, ya no puedo más. La enfermedad que diagnosticaron a Germán hizo que la enfermedad de Gloria quedara en segundo plano. Cerco cáncer de colon. Y agosto y año por un tratamiento. Yo esperaba el 12 de noviembre. Gloria requiere todo tipo de cuidado, pero no se puso restricciones y empezó a trabajar día y noche para solventar los gastos de la enfermedad del marido. Te manda a hacer todos los estudios que se hace afuera y te cuesta más o menos 600.000 guaraníes esos estudios. Sí o sí tenés que tener eso cada 15 días, más los medicamentos. Oye, guapaite, saqué la pistola, me suelo y jeringa, algunas cosas miando. Apello guapaite. Ya pasaron por días extremadamente complicados, al punto de abandonar el tratamiento. Cogueta, por ejemplo, hoy me estoy en el jique porque no andar de cuigo. Por suerte, la voy a conseguir tiene ayuda de mí. La ayuda, porque si no, total se quemó. Porque ya no me dio tiempo más por agua. Son casi 60 y algo de sesión. Y teníamos que ir a empeñar un teléfono para venir. Hacemos pollada, pero no puedo hacer cada 15 días pollada. Se van a cansar también de nosotros.
Llegar hasta el Hospital de Clínicas desde Caaguazú cada 15 días tiene su costo. Y 400.000 guaraníes solamente pasaje, en ese un mes. A la embajada que gana mínimo, gana 70-80.000 por día, mejor no objetivo. En mi situación es más difícil porque solo tengo una semana para trabajar, porque tengo que venir con él acá en la clínica. Tengo una semana libre para salir a vender y hacer. Entonces en un mes a veces una semana hago y otra semana voy a vender. Y ya no, al final ya no me queda la ganancia porque ya gasto todo lo que, en un mes lo que hacemos y lo que ganamos. Además de conseguir recursos para viajar a Asunción, acceder a medicamentos también se convirtió en toda una lucha para esta familia. Me fui al Ministerio de Salud, me fui al gabinete y a todo lo que va le decía que no, está en proceso, está en proceso. ¿Qué pasa en esa situación? A mí me cuenta que tenés que tener una amistad en gabinete para que te salga un medicamento. Tener amigos, alguien que te ayuda. ¿Y quién va a tener en gabinete amistad? Yo que soy de Caaguazú, ¿qué voy a tener ahí acá? Nada, ni pariente tengo allí. Ya son meses de batalla y pese a la esperanza de salir adelante, el miedo también persiste. Ya no sabes de dónde sacar esa fuerza. Yo, por ejemplo, me entrego poco a poco, pero al mismo tiempo a buscar llegar a su vecina porque tampoco no le quiero echar en el pozo de donde ya más está luego. Sí, sale con la gana cumplir la sesión de quimio, pero la plata no voy a cobrar, no, ya ni por idea. Que se muera de mí. Porque es joven. No quiero que tenga por un maldito medicamento. La gente muere día a día. Tengo varios vecinos que están enfermos, hace pollada, hace cualquier cosa para ganar ese medicamento. No solo yo, muchas personas. Y me duele mucho. Tiene una vida por delante para que muera por una enfermedad que él trata de luchar, pero que no hay medicamento. Ese es el problema. Él tiene esa gana, se levanta, tiene esa gana. Y dice, dice. Y a veces no sabe de dónde sacar para venir. Y es muy difícil. A veces hay días que digo que no voy a llorar más. Voy a tratar de no llorar porque llorando no se soluciona nada. Pero uno se desahoga así, un poco lo que siente. Ya conocimos las penurias de los familiares y pacientes que padecen cáncer. También buscamos la perspectiva de profesionales que trabajan muy de cerca en el tratamiento de esta enfermedad. Todos lo definieron como catastrófica. El cáncer es considerado una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? Primero, por lo que implica emocionalmente para el paciente y la familia el diagnóstico de esta enfermedad. Una enfermedad catastrófica que funde económicamente a cualquier familia. Por el alto impacto económico que genera en las familias y el entorno de un paciente con cáncer, de ahí lo catastrófico. El impacto más fuerte llega al paciente al momento del diagnóstico. Cuando a una persona se le hace el diagnóstico de cáncer, esa persona siente que el mundo se le vino abajo. ¿Ok? Y lo primero pregunta, ¿qué hice o por qué a mí? Hablar de cáncer muchos lo relacionan con la muerte. Y de hecho que genera un gran impacto social y económico en el paciente. Personalmente pienso de que el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico. El diagnóstico precoz es la clave en el tratamiento de esta enfermedad. El diagnóstico precoz es aquí el tema clave para el éxito del tratamiento. Porque un diagnóstico tardío no saca la chance de curación de un paciente. En estadio 1 tenemos una alta tasa de curabilidad y en estadios 4 realmente muchas veces ya no hay nada que hacer. ¿Y por qué no hacemos diagnósticos precoces? Porque primero falla la educación,
de que el paciente sepa que determinados síntomas pueden ser un cáncer. En segundo lugar, por el miedo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Recibimos a pacientes muy avanzados, donde la posibilidad de una curación ya es mucho más complicada y requiere muchísimo más gasto. En esta primera parte hablaremos del día a día en los hospitales públicos y las dificultades que deben sortear pacientes y familiares para seguir un tratamiento buscando vencer la enfermedad. En los hospitales de repente no tiene para hacer los estudios, entonces los estudios que se deberían hacer en 10, 15 días le tardan meses, entonces va avanzando la enfermedad, llega la cirugía, hay huelga de anestesistas o no hay insumos o qué sé yo, y se vuelve a atrasar la cirugía, de repente ya se le opera, le piden que haga radioterapia, pero va al Instituto del Cáncer y el único aparato público está roto, o le dan turno para dentro de 3, 4 meses para hacer. Le indicamos la quimioterapia, no tiene plata para comprarla porque ya se operó, ya estuvo internado, ya compró los medicamentos para la operación. Ustedes saben lo que implica eso, y durante todo ese tiempo dejó de trabajar y dejó de producir para la familia. Entonces, estamos en una sociedad despiadada en que cada cual se tiene que arreglar como puede y que somos muy poco solidarios y realmente estamos recibiendo muy poca devolución. El único aparato de radioterapia en el sector público se encuentra en el Instituto del Cáncer, y si bien no abastece, el principal inconveniente se registró meses atrás, cuando sufrió un desperfecto, dejando a miles de pacientes a la deriva. El aparato de radioterapia, como te dije, es el único del sistema público. No está dando abasto, el aparato tuvo inconvenientes, es de público conocimiento. Lastimosamente los repuestos tienen que venir de Estados Unidos, eso lleva su trámite, entonces tuvimos algunos inconvenientes. Nosotros solicitamos la compra de otro aparato. En su momento, el Hospital de Clínicas tenía drogas para el tratamiento para pacientes de cáncer. Si bien nunca contaron con drogas consideradas costosas, servía para asistir a quienes seguían su tratamiento en este centro. Hubo una época que estábamos bastante bien acá en el Hospital de Clínicas. Se compraron drogas oncológicas y las teníamos en farmacia. No todas, pero digamos un cuadro básico como para atender a la gran mayoría de los pacientes. Nunca tuvimos drogas de alto costo. Ahora, no tenemos presupuesto, no tenemos drogas en farmacia. El convenio feneció, pero no sé qué está pasando, que desde agosto estamos atrás para que de agosto del 2018 se firme y no se firma. No me preguntes por qué, yo no sé. El fin del convenio entre el Instituto del Cáncer y el Hospital de Clínicas derivó en la falta de medicamentos para pacientes de clínicas, y muchos están al borde de suspender su tratamiento ante la dificultad para acceder a las drogas. Ahora, el convenio con clínicas, si bien feneció el año pasado, entonces ya no podíamos entregarle al paciente esos medicamentos. Hay que aclarar también de que nunca se cortó ese provisionamiento, simplemente los mecanismos fueron diferentes. El director del Hospital de Clínicas solicita al ministro de Salud y el ministro autoriza. Ese es el mecanismo. El principal problema en clínicas es la falta de medicamentos para pacientes oncológicos. Se retrasa, se paraliza, el paciente abandona, se va a su pago a morirse. Hasta que no te toca en tu pellejo, a nadie le importa. A nadie le importa si no te toca en tu pellejo. Y eso es una falta total de solidaridad. Porque al final, ¿verdad? Todos pagamos impuestos. Pero si esos impuestos no se devuelven en los servicios básicos que necesita una población, que son educación y una salud en forma, porque educación y salud no son gastos, son inversión. Un pueblo enfermo y un pueblo ignorante no prospera. Para los pacientes que siguen sus tratamientos en hospitales públicos, el impacto económico es mayor. Pero la gran mayoría de la población acá no tiene IPS.
Entonces el paciente tiene que sacar de su bolsillo, del bolsillo de su familia, ¿verdad? Y los pocos bienes que pudiera tener se le van. Súmale la angustia de tener una enfermedad potencialmente mortal con un tratamiento complejo y prolongado a la angustia de no tener con qué solventar y tener que buscar los medios. Aunque seas una persona de clase media y estés pagando un seguro médico privado. Bueno, ¿qué me contás del paciente que no tiene ningún seguro médico, ni el del IPS ni el privado, y que cae en salud pública? La falta de herramientas para formar a médicos que deben tratar con pacientes oncológicos también se siente en el Hospital de Clínicas dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo yo le puedo explicar a alguien que tiene que ser el distribuidor de los gastos de la nación, que en una facultad de medicina, que se forman médicos, tenemos que tener las herramientas para que esos médicos se formen en forma y para que esos médicos y la medicina en este país sirva para todo el mundo y no para algunos privilegiados que si tienen un tumor maligno rajan para Brasil, a un hospital de 6 estrellas. ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿Qué pasa con los casi 7 millones de habitantes que no tienen esa posibilidad? Entonces, ¿qué hago yo? Me indigno, pero mi indignación me sirve para estar ahora hablando contigo en forma indignada, pero no me sirve para nada. Actualmente, el 80% de los pacientes oncológicos de clínicas están comprando sus medicamentos. Y ahora están comprando el 80%, ¿verdad? Algunos le está proveyendo la Fundación Santa Librada y algunos que tienen contactos traen del ministerio. Todos los profesionales que prestan servicios, tanto en hospitales públicos como en IPS, coincidieron en este informe que el cáncer es una enfermedad catastrófica que golpea económicamente a cualquier familia y cuyo diagnóstico para la mayoría de los pacientes va asociado con la muerte. En el sector público la falta de medicamentos y equipos son más visibles. En IPS cuentan con una gran variedad de drogas, equipos, y los que no tienen tercerizan, significando costo cero para el asegurado. Pero existe una marcada diferencia entre hospitales públicos y el Instituto de Previsión Social cuando se trata de la prescripción de drogas oncológicas para pacientes. Este conflicto viene arrastrándose desde hace varios meses y donde los únicos afectados son los pacientes que día a día reclaman la falta de medicamentos. Estamos utilizando normalmente. Aquí se está usando un biosimilar y en el Instituto del Cáncer también. Y ese biosimilar no quieren usarlo en el IPS. Ellos tienen ese medicamento, pero no se lo quieren aplicar a los pacientes. Ahora, yo no sé, pregúntale a ellos. En el IPS, los médicos del IPS prescriben biosimilares. Y no solamente en el caso puntual que te estás refiriendo de esta droga, de verdad que creó mucha roncha, por cierto. No es cierto que en el IPS no se recetan los biosimilares.